Bien, muchachos, empezaremos la clase. Se ve la diapositiva que les estoy compartiendo. Se observa, ¿no es cierto? Muchachos, necesito la confirmación de si se ve o no la presentación. A ver. Se ve, profe. Bien, Se ve. bien, muy bien. Se ve, Entonces, profe. la anterior semana hemos avanzado lo que son los sistemas de control electromecánicos, que son los dispositivos que necesitan la intervención de una fuerza externa, una fuerza mecánica, para hacer un cambio en el estado de sus contactos. Hoy nos toca hacer el análisis del sistema de control, sistemas de control electromagnético. Como el nombre indica, estos sistemas de control asocian una parte eléctrica con una parte magnética. Esto tiene que ver gracias al fenómeno que se produce por inducción dentro de un conductor que está arrollado sobre un núcleo. Este produce un campo magnético. Al producir un campo magnético, este literalmente se convierte en un imán. Pero al no ser un imán natural, lleva la denominación de campo electromagnético. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de saber la razón del funcionamiento de este campo electromagnético? La importancia que se tiene es interpretar que la bobina, al ser un conductor netamente inductivo, al ser arrollado sobre un núcleo, este puede ir sumando los campos magnéticos que van generando en cada ciclo, en cada espira que se le dé. Y al arrollar un alambre sobre un núcleo, el núcleo maximiza ese campo magnético que se va generando por cada espira. Y como ustedes pueden observar en este gráfico en la parte derecha, ¿sí?, se pueden utilizar núcleos de diferentes tipos para cumplir diferentes procesos. En este caso, lo que se está haciendo es ejercer una corriente sobre la bobina que está alojada en el núcleo para producir un campo magnético. Este campo magnético, como ustedes pueden ver, puede atraer partes metálicas hacia el núcleo fijo, ¿sí? Este fenómeno es muy importante, ya que gracias a este fenómeno nosotros podemos realizar comandos a distancia, controles a distancia, sin necesidad de estar presentes en el lugar de la activación. ¿Cómo es que funciona? ¿Cuál es el principio de funcionamiento de estas bobinas? Esto tiene que ver con la ley de Faraday. La ley de Faraday establece que el voltaje inducido en un circuito va a ser igual a la rapidez con la que varía el campo magnético. Para generar electricidad se necesita variar el campo magnético en un conductor de corriente. La tercera definición: al variar el campo magnético, o sea, al variar el campo magnético que se convierte en un imán, cerca de un alambre de cobre u otro conductor de corriente, este se verá afectado por la fuerza electromotriz y generará electricidad. Bien, aquí hay algo interesante en cuestión de los campos magnéticos. Como ustedes pueden observar en este gráfico, cuando un conductor, ¿sí?, es sometido a un campo magnético, en el conductor se produce corriente. Eso por el principio de funcionamiento que Faraday describe. ¿Qué es lo que dice la tercera ley? Que al variar el campo magnético cerca de un alambre, o sea, si vas moviendo un imán cerca de un conductor, ¿sí?, cerca de un alambre u otro conductor de corriente, este se verá afectado por la fuerza electromotriz y generará electricidad.
En palabras sencillas, agarras un imán y lo acercas moviéndolo en oscilaciones al conductor, y este conductor, por ese campo magnético que está variando su intensidad del campo, hace que genere corriente en el conductor. Pero como estamos hablando de corriente alterna, se produce el mismo fenómeno, pero de forma inversa. ¿En qué sentido? Que si yo introduzco corriente a través del conductor, el paso de corriente sobre ese conductor me va a producir campo magnético. Y ese campo magnético, al igual que la tercera definición, es proporcional, perdón, al igual que la primera definición, es proporcional a la cantidad de corriente que se le está suministrando. ¿Sí? Entonces, para el significado que le vamos a dar en los dispositivos electromagnéticos, la ley de Faraday establece que un conductor, cuando es recorrido por una corriente eléctrica, este produce un campo magnético transversal a su desplazamiento. Y si nosotros agarramos ese campo magnético y queremos maximizarlo, eso implicaría agarrar ese conductor y empezar a darle vueltas sobre un núcleo, y por cada espira que le demos al núcleo vamos a ir maximizando el campo magnético. Como ustedes pueden observar, lo que les acabo de explicar se resume en esa imagen. Si nosotros agarramos un imán, hacemos el vaivén del imán dentro de ese núcleo de cobre, se produce campo magnético de inducción, haciendo que se produzca flujo de corriente, por lo tanto produciendo un voltaje. Y fíjense, en este caso el voltaje que se produce es del tipo de corriente alterna. ¿Sí? Aquí está el cero. Cuando el polo norte empieza a ingresar, produce un cierto campo magnético, y cuando el polo sur se acerca, produce otro campo magnético, haciendo que la corriente sea de forma alterna. Ahora, para poder llegar a maximizar esos campos magnéticos, necesitamos núcleos. ¿Por qué necesitamos núcleos? Porque estos núcleos maximizan el campo magnético para poder expandir de forma más eficiente el campo magnético que se desea administrar. Por lo tanto, tenemos los famosos núcleos en forma cilíndrica, en forma toroidal, y las otras formas que ustedes ya han debido ver y conocen. Estas son las dos únicas especiales que tal vez no han visto, que dependiendo del uso que se le va a dar en el sistema de automatización, se va a aplicar cada uno de esos. Como ustedes pueden observar, repitiendo el gráfico al inicio, para que el campo magnético sea maximizado, se utiliza un núcleo. Y si este núcleo es del tipo U, el campo magnético se maximiza más. Es por eso que, a pesar de que tenga una distancia tan grande entre la parte fija y la parte móvil, fácilmente puede ser atraído hacia la parte fija. En el caso de los dispositivos electromagnéticos que nosotros vamos a usar, también se usa el mismo principio, ¿sí? ¿Cuál es el principio que se utiliza? Se necesita sí o sí una parte fija y se necesita una parte móvil. Esa parte fija es la que va a alojar a la bobina, mientras que la parte móvil es la que va a realizar el trabajo de activación y desactivación, como en este caso se muestra, en este caso del timbre, y como en este otro caso, en el caso de una bobina de relé, se muestra también que la parte fija es la que aloja la bobina. Dentro de ese cilindro está inscrito otro cilindro de hierro, pero este cilindro de hierro, internamente, el cilindro lleva un resorte. El resorte tiene la función de poder mantenerlo en un estado. Y cuando el campo magnético se maximiza, como ustedes pueden ver,
esa pieza móvil va insertándose haciendo un cambio de contacto. El primer dispositivo electromagnético que ustedes tienen que saber es el relé. ¿Por qué es tan importante aprender a manejar bien los relés? Como muy bien dice aquí, el relé es un dispositivo electromagnético que al ser energizada su bobina abre los contactos normalmente cerrados y cierra los contactos normalmente abiertos. Este dispositivo se utiliza generalmente para soportar corrientes mayores a la de su accionador. La cantidad de contactos va a depender del fabricante y diseño. Entonces, el relé, como su nombre lo indica, es un dispositivo electromagnético. Necesita alimentación, ya sea de corriente continua o de corriente alterna, para que en el núcleo que se ha entorchado el alambre se produzca un campo magnético y este pueda producir un cambio de estado en los contactos que dispone. ¿Cuál es la finalidad de poder usar los relés? La finalidad es soportar corrientes mayores a la de su accionador. En este caso, como ustedes pueden observar, el accionador es un pulsador pequeño y es necesario utilizar un relé si es que se va a conectar una carga más grande. Normalmente estos relés se utilizan cuando se va a hacer el uso de dispositivos que manejan bajas corrientes, como ser los pulsadores, los deep switch, tenemos los tenemos los sensores magnéticos, los sensores de movimiento y demás sensores que vamos a analizar más adelante. Ahora, ¿dónde se puede usar el relé? El relé te permite trabajar tanto en corriente continua como también en corriente alterna. El relé te permite combinar estas dos corrientes para poder realizar un trabajo. ¿En qué sentido? Si tú dispones en un circuito electrónico, ¿sí? O en el caso de los circuitos neumáticos que funcionan con 24 voltios corriente continua por la pureza y no los armónicos, se utiliza corriente continua, ¿sí? Si tú tienes un circuito de mando que funciona con corriente continua, puedes asociarlo a un relé y hacer que la bobina del relé trabaje con corriente continua y, a diferencia del circuito de fuerza, que serían sus contactos, puedan trabajar con corriente alterna. Como en este claro ejemplo, voy a tener un pulsador alimentado por corriente continua. Cuando este es presionado, el campo magnético en la bobina me obliga a hacer el cambio de contactos en la parte de fuerza, que sería en los contactos del relé, y al ser energizado hay un cambio de estado en los contactos, de normalmente abierto a normalmente cerrado, y este activa el encendido de un indicador luminoso. Entonces, el indicador, la bombilla eléctrica me está funcionando con corriente alterna, mientras que el mando me está funcionando con corriente continua. Ese tipo de trabajo se puede realizar a través de los relés. En otro aspecto, el relé soporta corrientes mayores a las corrientes de sus accionadores. Por ejemplo, los circuitos especiales, los LDRs, estamos hablando acerca de las fotocélulas, estamos hablando de los sensores de movimiento, estamos hablando de los telerruptores, de los temporizadores relé escaleras, los temporizadores con retardo a la conexión, desconexión, absolutamente todos esos dispositivos electrónicos internamente llevan un relé, ¿sí? Como en este caso, el ejemplo que se muestra aquí es de una fotocélula. ¿En qué se diferencia la fotocélula? La fotocélula cumple la función de poder
encender las luces durante la noche y apagarlas durante el día. Eso gracias a un dispositivo electrónico que va ganando y perdiendo resistencia con la intensidad luminosa del sol. Pero de por sí, si nosotros queremos conectar una carga grande, como en este caso un motor, no se puede realizar de forma directa, ya que los componentes electrónicos soportan muy bajas corrientes. Por lo tanto, si mi accionador es un LDR, para poder manejar la parte de potencia, voy a necesitar un relé que me permita soportar la cantidad de corriente que voy a absorber al momento de dar inicio. En esos dos casos se utilizan el relé entonces, tanto para hacer trabajos en corriente continua y corriente alterna, para poder combinar esas corrientes, y para soportar corrientes mayores a las de su accionador. El contactor es un dispositivo electromagnético que se utiliza como interruptor de fuerza. En resumen es eso, pero la definición correcta es un interruptor de fuerza que consta de una bobina que, al ser sometidos a una fuerza electromagnética, se induce un campo magnético en su núcleo, formándolo en un imán, transformándolo en un imán, atrayendo la parte móvil del núcleo y produciendo un cambio de estado en sus contactos, haciendo que los contactos normalmente cerrados se abran y los normalmente abiertos se cierren. Es importante que se aprendan bien esta definición o la secuencia de los cambios que se producen, porque ha habido esta pregunta en exámenes de grado, donde les han preguntado cuál es el proceso que cumple un contactor, cómo funciona. Entonces la forma correcta de decirles es que es un dispositivo electromagnético que se utiliza como interruptor de fuerza, que consta de una bobina que, al ser energizado, se convierte en un electroimán, y lo primero que hace es abrir los contactos que están normalmente cerrados y posteriormente cierra los contactos que están normalmente abiertos. Como ustedes pueden observar en ese gráfico, la definición se resume en lo que ustedes ven ahí. Al ser energizado la bobina A1 y A2 con la tensión de trabajo, ya sea continua o alterna, lo que se produce es un cambio de estado en la parte móvil de la piezoeléctrica, que, al convertirse en un imán, va atrayendo a la parte móvil, y como ustedes pueden observar, los contactos que están normalmente cerrados son los primeros en abrirse, ¿sí? Y de forma secundaria, los contactos normalmente abiertos son los que se cierran. Bien, datos importantes que tienen que saber del contactor. El contactor está compuesto por contactos principales. Los contactos principales siempre van a llevar esta numeración y solo corresponde a los contactos principales. Los contactos principales tienen por finalidad abrir o cerrar el circuito de fuerza o potencia. ¿Qué números llevan? Para entrada 1, 3, 5. Las entradas 1, 3, 5. Las salidas son 2, 4, 6. Pero ustedes pueden decir, pero aquí yo veo que hay cuatro contactos. Correcto, aquí existen 4 contactos. ¿Por qué? Porque un contactor básico mínimamente tiene que hacer un autoenclavamiento. Y por tanto, el 1, el 3 y el 5 son los que van a soportar la corriente superior, la corriente más grande, que le llamamos circuito de fuerza, para poder activar y desactivar al consumidor. Entonces, la cuarta fila corresponde al contactor auxiliar. El contactor auxiliar 13-14, que es un normalmente abierto.
Estos contactos auxiliares se emplean en el circuito de mando o de maniobra. Por este motivo soportan menos intensidad que los principales. El contactor de la figura solo tiene uno que es normalmente abierto. La mayoría de los contactores que ustedes van a adquirir van a tener los tres principales más un auxiliar. Ese es el básico. Ahora, el circuito electromagnético consta de tres partes. El núcleo en forma de E, que es la parte fija, donde está la bobina. La segunda es la bobina, que tiene terminaciones A1, A2. Y por último, la tercera parte, que sería la armadura, que es la parte móvil. Algo muy importante que no deben olvidar, que vamos a relacionarlo con lo que hemos avanzado en cuanto a los pulsadores NA, NC, los finales de carrera, es el marcado de bornes. Por norma, por más que sea una industria reciente, innovadora, o una marca que esté llegando recién a Bolivia, la bobina se marca siempre con el A1 y con el A2. Eso es por norma. En todas las marcas van a encontrar eso. Los contactos auxiliares, como ya hemos nombrado, existen contactos normalmente abiertos. Ese NO corresponde a las siglas en inglés, normalmente Open, o NA, que es en el idioma castellano, y los normalmente cerrados, que están simbolizados por el NC. Los contactos normalmente abiertos se les asigna números de dos cifras. La primera cifra indica el número de orden y la segunda deberá ser sí o sí, si es en un contacto normalmente abierto, el 3 y el 4. ¿Recuerdan? El pulsador verde podía ser 13 y 14, pero nosotros nos fijamos siempre en el último dígito para saber si es abierto o cerrado. En el contactor existe el 13-14, que es para el autoenclavamiento, que es en orden jerárquico, el primero que se utiliza, y otro contacto que se puede llegar a usar puede ser el 23-24, ese sería el segundo, o el tercero, el 33, el 34. Aquí lo que nos está indicando es que tenemos que tomar en cuenta el primer dígito para saber el orden, ¿sí? Si es el 1, el 2, el 3. Y lo que nos importa a nosotros para saber si es abierto o cerrado es el dígito segundo. Si es 3, 4 es un abierto, pero si es 1, 2 es un cerrado. Como se menciona aquí, los contactos NC se les asigna números de dos cifras en los contactos auxiliares de los contactores. La primera cifra indica el número del orden y la segunda deberá ser sí o sí el 1 y 2. Ejemplo, el 11-12, 21-22, 31-32. ¿Sí? Entonces, para saber, cuando ustedes les vendan los contactos auxiliares, para saber si es un contacto abierto o cerrado, se fijan el dígito derecho. Si es 3-4 es abierto, si es 1-2 es cerrado. Los contactos principales se marcan con los siguientes números o letras. Normalmente te viene 1, 2, entrada 1, salida 2, entrada 3, salida 4, entrada 5, salida 6. O te puede marcar L1, T1, L2, T2, L3, T3. Línea 1, ¿no es cierto? Línea 2, línea 3. Ahora, el contactor por norma se denomina con la letra KM. Puede ser KM1, KM2. Y así vamos ordenando de forma correcta la cantidad de contactores que vamos a usar. Dentro de los dispositivos electromagnéticos tenemos una parte específica que corresponde a los sensores o detectores inductivos. El detector inductivo es similar a un fin de carrera que trabaja exento de roces y sin contactos. No está expuesto a desgastes mecánicos y en general es resistente a los efectos del clima. Su empleo es especialmente indicado allí donde se quiere elevadas exigencias, precisión en el punto de conexión, duración,
frecuencia de maniobras y velocidad de accionamiento. ¿Sí? ¿Cómo se diferencia a un sensor inductivo? Normalmente, todos los dispositivos que ustedes vayan a adquirir, los dispositivos en el costado, aparte de llevar el nombre de la marca, van a insertar un esquema. Y si ustedes encuentran en el esquema un contacto normalmente abierto con un segmento transversal y en el recuadro la letra I, significa que es un sensor inductivo. Dentro de los sensores inductivos hay una variedad de tipo de conexiones que van desde 3 hilos, 4 hilos del tipo NPN, PNP, que dependiendo al uso y necesidad de la automatización que van a hacer, ustedes van a decidir cuál van a escoger. En cuanto al funcionamiento, ¿sí? El sensor inductivo es excitado por un campo alterno de alta frecuencia, el cual se origina en la superficie activa del detector inductivo. La magnitud de este campo alterno determina el alcance del aparato. Cuando se aproxima un material buen conductor eléctrico o magnético, el campo se amortigua y ambos estados, o sea, el campo amortiguado o no amortiguado, son valorados por el detector inductivo y conducen a un cambio de la señal en la salida. Para que se entienda mejor, aquí hay un videito que está explicando esta parte. Internamente, lo que se tiene en un sensor inductivo son 3 salidas. La alimentación de positivo-negativo, ¿sí? Esa alimentación de positivo-negativo alimentan a una bobina y a un alimentador, y ese alimentador reparte esa energía en una bobina inductiva, y esa bobina inductiva está asociado a un relé. Y este relé, dependiendo de si este circuito llega a cumplir su ciclo o no, te manda una salida. Te manda una salida positiva, que sería un 1, o directamente no te manda nada, que sería un 0. ¿Cómo se produce la activación o la desactivación de ese circuito? Como ustedes pueden observar, este llegaría a ser esa pieza conductora, o bien sea eléctrica o bien sea magnética. Estamos hablando que el sensor inductivo se utiliza cuando se va a hacer el uso de materiales que puedan conducir electricidad o sean buenos conductores del campo magnético. Esto influye directamente en el campo magnético que genera esa bobina. Entonces, si van a ser metales, tranquilamente podemos trabajar con un sensor inductivo. Y como pueden ustedes observar, los tipos de conexión va a depender si va a ser de corriente continua, si va a ser de corriente alterna. En corriente continua puedes tener la configuración NPN, normalmente abierto, o el PNP, normalmente cerrado. En corriente alterna tienes el NPN, normalmente abierto, y el PNP, normalmente cerrado. Lo interesante de estos sensores es que, a pesar de que internamente tienen un relé para la activación y desactivación, el fabricante te recomienda que la salida que obtengas de ese sensor sí o sí la debes conectar a un relé para poder maximizar la corriente de uso. Aquí existe otra configuración del tipo NPN, normalmente abierto, el NPN, normalmente cerrado, el PNP normalmente abierto y el PNP normalmente cerrado. Eso va a depender de la polaridad común que manejes para activar tus relés de salida externa. Ahora, la ubicación o los tipos de conexión, o los tipos de
Los tipos de uso o de funcionamiento que tienen pueden ser de forma analógica o de forma lineal. Eso va a depender de cómo es que va a trabajar la pieza que se va a acercar hacia el sensor. Es importante que tengan en cuenta que cada sensor tiene un mínimo de acercamiento y un máximo de acercamiento al cual nota el cambio de estado entre la parte magnética y la pieza que se desea detectar. Existen otros tipos de conexión. Este caso ya sería los sensores inductivos de 4 salidas, 1, 2, 3, 4, del tipo NPN, pero estos tienen 4 salidas porque manejan un normalmente cerrado y un normalmente abierto. Del mismo tipo el PNP, normalmente cerrado y un normalmente abierto. En cuanto a los tamaños, esto viene normado, según la ISO viene el M5, M6, M8 hasta el M16. ¿En qué varía esto? En el diámetro que se mide en milímetros. El M5 es de 8 milímetros, el M8 de 13, entonces dependiendo al lugar donde vas a utilizar este tipo de sensor o dependiendo a la pieza que deseas detectar, si va a ser pequeño o va a ser grande, tú escoges el tipo de diámetro que vas a necesitar. Existe lo que les mencionaba, un área mínima de sensado. El área de superficie activa está multiplicado por la distancia por 3, la distancia del sensado. Aquí se está refiriendo al campo magnético que puede emitir 3 veces a la distancia de la distancia mínima del sensado. Ahora, existen los cilindros que se van a utilizar en los sensores inductivos, vienen de diferentes modelos. Hay algunos que vienen de forma cilíndrica, sin blindaje, que son de puro plástico, que no necesitan estar protegidos contra golpes, accidentes o malas maniobras. Y existen los cilíndricos con blindaje, que ya son metálicos, que vienen recubiertos por una capa de metal, en los cuales ya se prevé el tema de tener golpes o interrupciones abruptas. Existen los tipos anillos, que se utilizan más en la parte neumática, y como ustedes pueden observar, esos serían los usos que se le puede dar a un sensor inductivo. Actualmente los sensores inductivos son los que están entrando con mucha fuerza al mercado por la confiabilidad y la durabilidad en el tiempo que te da. Al ser dispositivos electrónicos, la fiabilidad que te dan son muy elevadas. Después tenemos los sensores capacitivos. Estos detectores de proximidad capacitivos son interruptores de límite que trabajan sin roces ni contactos. Pueden detectar materiales de conducción o no conducción eléctrica que se encuentran en un estado sólido, o también pueden trabajar en un estado líquido o polvoriento, entre otros. Pueden trabajar con vidrio, pueden trabajar con cerámica, pueden trabajar con plástico, madera, aceite, agua, cartón y papel. El detector se conecta cuando él y el material se encuentran uno frente del otro a una determinada distancia. Van a escuchar que las pantallas touch, los controles de tiqueo, los HMIs, manejan sensores inductivos. ¿Sí? ¿Por qué manejan sensores inductivos? Porque el sensor inductivo, como aquí les menciona, puede detectar materiales que no conducen necesariamente electricidad, como ser los dedos de las personas y otro tipo de dispositivos que puedan realizar un accionamiento. Pueden trabajar con vidrio, cerámica, materiales que incluso son aislantes, con los cuales el sensor inductivo no trabajaría. ¿Sí?
Entonces el sensor capacitivo se utiliza para otro tipo de uso en cuanto a las aplicaciones de automatismos. ¿Qué aplicaciones se puede usar? La señalización del nivel de llenado de recipientes de material de plástico, de vidrio, el control de nivel del llenado de embalajes transparentes, aviso de rotura de hilos en bobinas, aviso de rotura de cinta transportadora, cuenta de botellas, regulación del bobinado y de los esfuerzos de tracción de cinta, cuenta de todo tipo de objetos. La superficie activa de un sensor está formado por dos electrodos metálicos dispuestos concéntricamente. Estos se pueden considerar como los electrodos de un condensador. Al acercarse a un objeto a la superficie activa del sensor, se origina un campo eléctrico delante de la superficie del electrodo. Esto se traduce con una elevación de la capacidad y el oscilador comienza a oscilar, produciendo el cambio de contacto. Como diferencia entre un sensor capacitivo y un sensor inductivo, hacemos referencia al símbolo característico que cada uno de los dispositivos les va a mostrar de acuerdo al fabricante. Tiene el símbolo de un contacto normalmente abierto, una línea segmentada transversal, un rectángulo y dentro del rectángulo está inscrito la letra C. Ahí sabemos que es un sensor capacitivo. El sensor inductivo, dentro del rectángulo está inscrito una letra I. Ahora, los transmisores capacitivos, los sensores capacitivos, como su nombre bien lo está indicando, estos sensores capacitivos suponen o simulan el hecho de ser un condensador, ¿sí? Un condensador que tiene dos placas. En este caso tiene un arrollamiento interno de dos cilindros inscritos uno dentro del otro, y estos son los encargados de poder detectar los objetos que se van acercando a cierta distancia para hacer un cambio de estado. Como pueden observar, ahí hay una pieza que se está acercando a la parte fija del oscilador. Tiene la parte interior en el oscilador y un sensor de corriente y transductor. Lo que básicamente hace este sensor capacitivo es emitir ondas, por así decirlo, es emitir un campo eléctrico. Y ese campo eléctrico, dependiendo a la distancia del objeto que se vaya acercando, se va a ver afectado, y ese campo eléctrico, al ser afectado, va a producir un cambio de estado en el relé interno que tiene este sensor. Ahora, el sensor capacitivo, como ustedes pueden ver en estos ejemplos, tiene una amplia variedad de usos. Se puede usar para medir niveles de agua, se puede usar para medir niveles de llenado de cualquier tipo de material, de cualquier tipo de polímero. Se puede utilizar, como les había mencionado, para poder realizar las pantallas touch, para poder realizar las pantallas HMI. Y ahora, el sensor capacitivo se está utilizando mucho por la fiabilidad y el error mínimo que te puede entregar a la hora de funcionar. Por ejemplo, cuando tú utilizas los famosos flotadores para poder realizar la automatización de una bomba de agua, el límite de llenado no siempre es el mismo en cada vez que se vaya bombeando, ¿sí? A veces sube más, sube menos, porque depende de la perturbación del agua y todo eso. Mientras que los sensores capacitivos tienen la ventaja de poderlos programar a cierta distancia para que el corte se produzca exactamente donde uno lo ha programado. Y por último tenemos los sensores fotoeléctricos. Los detectores fotoeléctricos reaccionan a cambios de la cantidad de luz recibida. El objeto a detectar interrumpe o refleja el haz luminoso emitido por el diodo emisor. Según el tipo de aparato, se evalúa o bien la reflexión del haz luminoso o la interrupción del mismo. La luz del emisor da en un objetivo.
Esta se refleja de forma difusa y una parte de la luz alcanza la parte receptora del aparato. Si la intensidad de luz es suficiente, se conecta a la salida. La distancia de reflexión depende del tamaño y del color del objeto, así como del acabado de la superficie. La distancia de reflexión se puede modificar entre amplios límites mediante un potenciómetro incorporado. Existe el tipo más usado en cuanto a sensores fotoeléctricos en la industria, es el tipo barreras fotoeléctrica por reflexión. El haz de luz impulsado por el diodo emisor es captado por un lente y enviado a través de un filtro de polarización a un reflector. Una parte de la luz reflejada alcanza otro filtro de polarización del reflector. Los filtros se eligen y disponen de forma que solamente el haz luminoso enviado por el reflector alcance el receptor y no los haces de luz de otros objetos que se encuentran dentro del campo de irradiación. Un objeto que interrumpa el haz de luz enviado por el emisor a través del reflector hacia el receptor origina una conexión de salida. ¿Cómo diferencio en cuanto a la simbología estos sensores fotoeléctricos? Tenemos el símbolo de un contacto normalmente abierto, una línea segmentada, un rombo y dentro del rombo dos barras verticales a la posición del rombo. Ese representa al sensor fotoeléctrico. Para comprender mejor el sensor fotoeléctrico, vamos a ver estas imágenes. Hola gente, el día de hoy vamos a hablar de los sensores fotoeléctricos. Un sensor fotoeléctrico consiste en un dispositivo que detecta la presencia o alguna característica en particular de un objeto mediante la luz. Los sensores fotoeléctricos se pueden clasificar en barrera, reflex y reflectivo difuso. En los sensores de barrera, el objeto se interpone entre el emisor y el receptor. Si la luz no llega al receptor, se produce la acción de conmutación. En los sensores reflex, el emisor y el receptor están en la misma ubicación y el elemento contrario es un reflector. En los sensores reflectivos difuso, el emisor y el receptor están en la misma ubicación y un objeto cualquiera realiza la función del reflector. Dentro de las ventajas de estos sensores tenemos que detectan objetos sin necesidad de contacto, tienen alta velocidad de respuesta, tienen amplio rango de detención y por último detectan objetos pequeños. Dentro de las desventajas de estos sensores tenemos que requieren alineamiento y requieren un ambiente limpio, libre de polvo y de agua. Gracias por ver este video. Si quieres profundizar en accionamientos eléctricos, mira este video y suscríbete para que no te pierdas ningún video. Falsa señal. Entonces tendríamos en cuanto a los sensores fotoeléctricos, como les decía, el más utilizado es el barrera por ser más eficiente. Después tenemos el emisor receptor, el reflex y el reflectivo difuso. Los sensores magnéticos. Este tipo de sensores detecta los campos magnéticos que provocan los imanes o las corrientes eléctricas. El principal es el llamado interruptor red. Consiste en un par de láminas metálicas de materiales ferromagnéticos metidas en el interior de una cápsula que se atraen en presencia de un campo magnético y cierran el circuito. Su símbolo recuerda vagamente al de un interruptor convencional inscrito dentro de un recuadro. ¿Sí? ¿Cómo funciona este sensor magnético? Este sensor magnético internamente tiene dos láminas metálicas, que estas láminas metálicas llegan a cerrar el circuito cuando existe la presencia de un campo magnético. En este caso, la parte fija llegaría a ser el sensor y la parte móvil llegaría a ser el imán que se va a alejar o acercar. Dependiendo de la necesidad que tengan de poder hacer el proceso, ya sea de corte o de apertura de cierre, dependiendo a la posición donde necesiten colocar cada uno de los sensores para cortar el proceso, van a escoger entre el sensor magnético, el sensor fotoeléctrico, el sensor capacitivo o el sensor inductivo. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? La diferencia más grande que existe entre cada uno de ellos es el precio. Los sensores que son inductivos y capacitivos son relativamente caros. Los sensores fotoeléctricos están en una gama media de adquisición
mientras que los sensores magnéticos son más económicos que los anteriores sensores. Entonces, dependiendo de las posibilidades que ustedes tengan, van a definir qué tipo de sensores van a utilizar para la automatización que van a hacer. ¿Alguna duda? Consulta. Todo. Profe, una consultita. En estos sensores capacitivos, la instalación o la configuración se haría del circuito de mando, de fuerza, desde ahí, o dónde se los pondría. Ya. Sensores inductivos y capacitivos. Estos sensores inductivos o capacitivos, dependiendo al uso que quieras darle, vas a tener la siguiente configuración. Les voy a mostrar un ejemplo con lo que va a ser la neumática, porque se usa mucho ahí. Les voy a mostrar ahorita en pantalla. Sí. Como ustedes pueden observar, voy a sacar una fuente de alimentación, una unidad de mantenimiento. Voy a sacar un cilindro de doble efecto. Voy a conectarlo a esto y voy a utilizar una válvula de 5-2 vías para que se entienda mejor esto de los sensores inductivos o capacitivos. Cuando se habla acerca de los sensores, cualquier tipo de sensor que ustedes vayan a utilizar, ese sensor siempre va a ir a la parte de mando. ¿Por qué? Porque lo que se desea es controlar el proceso de funcionamiento. Entonces, estaríamos hablando de que un sensor capacitivo estaría puesto en las siguientes posiciones. En las siguientes posiciones estaría. Colocaríamos un sensor. Si vamos a usar en sensores inductivos o capacitivos, lo que hacemos es utilizar los del tipo cilíndrico que puedan sujetarse al cilindro de doble efecto. Lo posicionamos uno al inicio y otro al final. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el funcionamiento? Cuando el cilindro se desplace, cuando salga el cilindro, el sensor A2 es el que va a detectar, se va a activar, ¿no es cierto? Y el sensor A1 va a detectar que el cilindro está en reposo. ¿Sí? Entonces, una vez que ustedes ya tengan instalado el sensor capacitivo e inductivo, nos falta únicamente determinar el proceso que va a cumplir. Para eso nos venimos a alimentación de tensión. Como les había comentado, electroneumática funciona con corriente continua. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que estos sensores inductivos activen a un relé para que pueda activar un motor. Aquí tenemos interruptor de alimentación de capacitiva y aquí tenemos un interruptor de alimentación magnética, que este llegaría a ser el inductivo. Aquí utilizaríamos el inductivo. Perdón, este es un sensor magnético. A ver, el capacitivo vamos a usar. Bien, para dar inicio al proceso necesitamos sí o sí un interruptor de encendido y apagado. Entonces, como les había mencionado, normalmente los sensores llevan tres cables: el de alimentación y el tercero, que va a ser la salida. Sí, voy a utilizar este sensor capacitivo que está al final del recorrido para que cuando el vástago salga, este lo detecte y me inicie otro proceso. Entonces lo voy a asociar con ese, le voy a poner el mismo A2 y voy a hacer que cuando el vástago salga
active otra salida. Voy a utilizar un indicador para que se vea mejor. Voy a hacer doble clic y que sea el color rosado. Listo. Entonces, ¿cuál es el proceso que se va a cumplir? Energizo mi circuito. Como ustedes pueden ver, la alimentación siempre tiene que ser continua para que funcione el sensor. Cuando se cumple el desplazamiento del vástago y detecte el sensor inductivo, este me va a mandar una señal a través de su salida y esta salida me va a permitir activar otro proceso. En este caso estoy activando una señal de iluminación, pero en caso si deseara activar un motor, no se puede realizar de forma directa. Yo no puedo conectar aquí directamente el motor, ¿no es cierto? Porque lo voy a quemar el sensor. Entonces necesito sí o sí utilizar un relé. Este relé lo voy a llamar el KM1. Y este relé va a ser el encargado de activar a un motor. Cuando se detecte el final de carrera de ese vástago, el sensor que está ubicado en la parte del circuito de mando va a activar la salida y la salida va a activar en efecto cascada a un relé y el relé ya puede activar cualquier otro dispositivo. Así es como se usan los sensores capacitivos e inductivos, dependiendo del uso. Ahora, si no quiero usar sensores capacitivos e inductivos, puedo utilizar sensores magnéticos. Los sensores magnéticos lo que hacen es detectar la presencia de un campo magnético y dependiendo al tipo de vástago que voy a utilizar, puedo acoplar aquí un imán para que vaya detectando la posición A1 o la posición A2. O puedo usar un final de carrera para que el vástago se aloje en el A1 o en el A2. Así es como se va a ir usando, muchachos. Bien, les mostraré los componentes que van a necesitar para el primer parcial, para las prácticas que vamos a ir realizando, porque hay una actividad que ya les he colgado en plataforma y en la plataforma les voy a... Bueno, en esa actividad les está diciendo qué es lo que tienen que hacer. Tienen que hacer 3 circuitos que son sumamente sencillos, que ya lo han debido hacer. Solamente hay unas cuantas modificaciones en cuanto a los circuitos que se están mencionando, que ya saben hacerlos ustedes. Así que necesito saber en qué nivel están de diseño para poder incorporar estos dispositivos de automatización que les voy a mostrar. Lo que necesitamos va a ser 2 relés de 12 voltios. ¿Cuáles relés son? Son estos relés de electrónica. Una fuente de alimentación 12 voltios, este tipo adaptador por 2 amperios. Necesitamos los push button, los normalmente abiertos, que son estitos de electrónica. 4 LEDs diferentes de alto brillo, el color que ustedes quieran. Necesitamos 2 borneras de 3 pines, que son estos. Necesitamos las borneras también de 2 pines. Una placa de cobre virgen, que ustedes la conocen. Un quemador de placa, que ya saben que lo venden en la Uruguay. Vamos a necesitar 2 sensores magnéticos. Puede ser de este tipo, que también la venden en la Uruguay, o puede ser de este tipo, pero en este caso esto es más frágil y si lo hacen caer se rompe. Véanlo ustedes dependiendo de la economía que tengan, de cuál adquirir. 2 contactores, que ya lo tienen. 2 contactos auxiliares de este tipo, del tipo acople para colocar en la riel que tiene cada uno de los relés, de uno de los contactores. Necesito que sean 2 normalmente abiertos y 2 normalmente cerrados. Vamos a necesitar, en este caso, un relé térmico solamente. Creo que todos tienen solamente uno. Y 3 sockets y más sus foquitos incandescentes, los más económicos. Vamos a necesitar 4 indicadores luminosos. Y vamos a necesitar, estos son los indicadores luminosos, el color ustedes lo definen. Vamos a necesitar una llave selectora y vamos a necesitar un final de carrera.
perdón, 2 finales de carrera. Los finales de carrera, como pueden observar, de este tamaño pequeño, no interesan. Lo más económico que puedan conseguir. De todas formas, si no han podido observar bien los dispositivos o se les queda alguna duda, en la plataforma he colgado esta presentación en el formato PowerPoint para que ustedes puedan acceder a las imágenes que les he mostrado. Bien, muchachos, eso sería todo por hoy. Dime. Una consultita. ¿El enlace de la clase lo ha colgado también? ¿Lo ha grabado? Sí, ahorita está grabado y les voy a enviar